Om Namaste. En este vídeo vamos a hacer una pequeña presentación del capítulo 13 del Bhagavad Gita, el yoga del campo y del conocedor del campo. Kshetra, Kshetra, Jnana, Vibhaga, Yoga. En este capítulo explica la distinción entre cuerpo, no ser, el no yo, es decir, el campo, el Kshetra, y Atman, el ser, el yo, el alma inmortal, uno mismo, que reside, lógicamente, en el cuerpo, el campo. Es el ser supremo quien se proyecta a sí mismo y asume la forma de este conocedor del campo dentro de este cuerpo. Es decir, Kshetra quiere decir campo, el campo de la experiencia, es decir, nuestro campo físico, donde vamos a experimentar los placeres y todo lo que vamos a ir viendo en este capítulo. Ese es el campo. Y el conocedor del campo es el Kshetra Jnana. Este es uno de los capítulos más místicos del Gita. Se explica la metafísica del hombre, cómo el alma inmortal se encarna físicamente en el hombre. El verdadero conocimiento es el conocimiento del campo y el conocedor del campo, que otorga la sabiduría divina y la iluminación espiritual al hombre. Este capítulo es complejo y también es fundamental. Hay que estudiarlo y meditarlo varias veces. Por ello recurriremos a los comentarios de varios swamis. Podemos organizar el estudio de este capítulo en 4 diferentes bloques. En el bloque 1, entre los slokas 1 al 7, encontramos los siguientes conceptos: la naturaleza, modificaciones y origen del campo, el Kshetra, y del conocedor del campo, el Kshetra Jnana. Y se inicia con una pregunta de Arjuna. Os leo el primer verso. Deseo aprender sobre la naturaleza, la materia, Prakriti, y el espíritu, alma, Purusha, el conocedor y el conocedor del campo, el conocimiento y lo que debe ser conocido. La respuesta de Krishna fue clara. Este cuerpo se llama campo. Quien lo conoce es llamado el conocedor del campo. Y enfatizó en la omnipresencia del Señor y en el verdadero conocimiento que el yogi debe alcanzar. Y os leo el verso número 3. Y entiende que yo soy el conocedor del campo en todos los campos, y el conocimiento del campo y el conocedor del campo. Yo afirmo que ese es el verdadero conocimiento. Es decir, el Señor está muy presente en todos los cuerpos. Es el misterio del alma individual que reside en cada cuerpo. Recurramos a los comentarios de Swami Vidyaprakashananda para entender mejor su significado y os leo literalmente. Perdón, en este verso el Señor enseña el Tat Tvam Asi, tú eres eso. Jiva no es otro que Shiva. Jiva es el conocedor del campo, el testigo de las modificaciones del cuerpo y la mente. Y este Jiva no es distinto de Paramatman, es en realidad uno con él. Conóceme como el conocedor del cuerpo en todos los cuerpos. Este conocimiento del Kshetra Jnana transforma al hombre en un ser divino. Entiende el tremendo misterio de la personalidad humana. A continuación, Krishna explica la naturaleza, las modificaciones y el origen del campo, en el capítulo número 4, en el verso número 4, enfatizando, y esto es importante, que este conocimiento del campo es la base de las diferentes religiones y filosofías. Y os leo. Este campo ha sido loado diferentemente por los sabios, y también de diferentes formas e himnos, y también en textos aforísticos sobre Brahman bien razonados e inequívocos. Y a continuación Krishna nos explica las modificaciones del cuerpo, los grandes elementos, es decir, la tierra, agua, fuego, aire y éter, en el Gita, la individuación, es decir, el egoísmo, la razón, lo inmanifestado, los 10 sentidos y la mente y las 5 esferas de los sentidos. Y a continuación Krishna prosigue explicando el campo con sus modificaciones. Es decir, ¿qué es lo que nos afecta a nosotros como cuerpo? Este es el campo con sus modificaciones: deseo, disgusto, placer, dolor, conciencia, cohesión, etc. Esto es en suma lo que se llama el campo con sus modificaciones. En el segundo bloque, de los versos 8 y 12, se define el perfil del Jnani Yogi. En los 3 siguientes versos, Krishna explica el verdadero conocimiento.
y quien lo alcanza es un jnana yogi. Os lo leo resumidamente los versos 8, 9 y 10. La liberación del orgullo y de la pretensión, la no violencia, ahimsa, el perdón, la rectitud, el servicio al maestro, la pureza, la firmeza, la moderación, la indiferencia por los objetos sensoriales, la ausencia de egoísmo, la ausencia de apego, el desapego hacia los propios hijos, la esposa, el hogar y similares, la imparcialidad ante lo bueno o lo malo. Krishna también nos explica el Ananya Yoga, el yoga de la no separación, una práctica que exige paciencia, perseverancia y voluntad, como parte del Bhakti. Y os leo el verso número 11. Una devoción inquebrantable hacia mí por el yoga de la no separación. Recurrir a lugares solitarios, desagrado por la sociedad de los hombres. Krishna explicó la importancia del autoconocimiento para comprender la naturaleza de Atman, como parte del conocimiento. Y os leo el verso número 12. Una firme convicción sobre la naturaleza de Atman, autoconocimiento, la percepción de la meta del conocimiento de la verdad. Todo esto es conocimiento y lo contrario es ignorancia. En el tercer bloque, entre los versos 13 y 19, se centra en analizar qué es lo que se debe conocer, es decir, el Brahman supremo. Y a continuación, Krishna reflexiona sobre el Brahman supremo, el alma suprema, el Señor de todos, la única esencia que abarca todo el universo. Y en el verso 14 encontraremos, Él existe en los mundos abrazando a todo el universo, sin principio, sin las funciones de los sentidos y sin gunas, en el verso número 15. Este Brahman supremo brilla en el interior del corazón del hombre, y esto es importante. Ni puede describirse ni como ser ni como no ser. Ni las palabras ni la comprensión del hombre permiten describirlo. Y os leo el verso número 13. Ahora te expondré lo que se debe conocer, y conociéndola se disfruta de la inmortalidad. Es el Brahman supremo, que no tiene principio, que ni se llama ni ser ni no ser. Entonces Krishna revela otra de las enseñanzas claves del Gita. El Señor está dividido en todos los seres, a pesar de ser indiviso. Este mensaje es profundo y te sugiero que medites sobre él, ¿no? Y os leo el verso. Este Brahman indiviso, sin embargo, existe como dividido en todos los seres. Debe ser conocido como el sostenedor de todo. Sin embargo, es también su destructor y creador. Recordemos que Brahma es el creador del universo, Vishnu es quien lo preserva y Shiva es quien lo destruye. Y entonces Krishna afirmó sobre el Brahman supremo este bello verso. Luz de todas las luces. Se dice que está más allá de la oscuridad. Es el conocimiento, el objeto del conocimiento, que solo se alcanza mediante el conocimiento y está sentado en los corazones de todos. Insisto en el mensaje de que el Señor está dentro de nosotros. Este mensaje es fundamental en el jnana. En todo caso, recurriremos de nuevo a la sabiduría de Swami Vidyaprakashananda para entender mejor este verso. Os leo. Cualquiera que sea el camino que uno siga, karma, bhakti, yoga o dhyana yoga, el final de la peregrinación espiritual es Brahman. Y eso no debemos olvidarlo. Brahma Jnana, el conocimiento de Brahman, libera al hombre del horrible sueño de la ignorancia, el nacimiento y la muerte. El hombre conoce la realidad y que él mismo es uno con la realidad. El pequeño yo no existió y no existe. Entonces el buscador debe contemplar lo conocible, Brahman, y darse cuenta de su identidad con eso. El objetivo del Gita es despejar el camino y también alcanzar la meta. El destino del hombre es la realización de Brahman. Krishna finaliza este apartado enfatizando el camino del jnana y del bhakti. Y os leo el verso número 19. Así he expuesto brevemente el campo, el conocimiento y aquello que debe ser conocido. Cuando mi devoto conoce esto, es digno de ser uno conmigo. En el cuarto bloque, entre los versos 20 y 35, encontramos la diferencia entre Prakriti, la naturaleza, y Purusha, el espíritu. Y ahora Krishna explica a Arjuna el importante concepto de Purusha, Jiva, ese principio universal, eterno, indestructible, sin forma y omnipresente. Y os leo el verso número 20.
Tienes que saber que ni Prakriti ni Purusha tienen principio, que todas las modificaciones, formas y las gunas nacen de Prakriti. Y procede a describir a Purusha y Prakriti. Prakriti es descrita como la causa de la creación de los efectos generados por las causas. Os lo vuelvo a leer porque no es fácil. Prakriti es descrita como la causa en la creación de los efectos generados por las causas. Purusha es descrita como la causa de la experimentación del placer y el dolor. Era el verso número 21. También es difícil de entender esta versión de Gandhi y os leo la versión de Swami Vidyaprakashananda. Se dice que Prakriti es la causa de la generación del cuerpo y de los órganos y que Purusha es la causa de la experiencia del placer y del dolor. Y Krishna explica su complejo funcionamiento, porque Purusha, residiendo en Prakriti, experimenta las gunas nacidas de Prakriti. El apego a estas gunas es la causa de su nacimiento, tanto en los buenos como en los malos vientres. Esto era el verso número 22. Es decir, el apego de Jiva con el vehículo del cuerpo y las gunas causadas por Prakriti son las causas del nacimiento, en la teoría de la reencarnación hinduista. Para Gandhi, os leo un comentario, Jiva Purusha, actuando de acuerdo con su naturaleza, experimenta el fruto de las acciones que surgen de las tres gunas. Y Krishna introduce ahora el concepto del Atman supremo, en el verso número 23, aquello a lo que en este cuerpo se llama el testigo, el autor, el sustentador, el experimentador, el gran señor y también el Atman supremo es el ser supremo. Así que realmente conoce a Purusha y Prakriti, que quien conoce a Purusha y Prakriti con sus gunas no nace de nuevo, sin importar cómo viva y actúe. Este verso también es difícil de luego de entender en la versión de Gandhi. La versión de Swami Vidyaprakashananda es bastante más sencilla de entender. Os leo. Quien así conoce a Purusha y Prakriti junto con las gunas no nace de nuevo. Será liberado independientemente de su condición actual. Krishna relaciona esta enseñanza con el resto de los caminos del yoga y la forma de percibir a Atman. Os leo el verso 25. Algunos, a través de la meditación, sustentan a Atman por sí mismos en su propio ser. Otros por el Sankhya Yoga y otros por el Karma Yoga. Recurramos de nuevo a la versión de Vidyaprakashananda. Y os voy a leer este párrafo muy interesante. Los hombres nacen con diferentes predisposiciones mentales, según sus samskaras pasados. Se esfuerzan por conocer la verdad de diferentes maneras adecuadas a su naturaleza. Algunos meditan, algunos siguen el bhakti, algunos el jnana, algunos el camino del trabajo, el karma yoga. Cualquiera que sea el camino, si la mente es pura y el esfuerzo sincero, realizará a Dios. Como todos estos caminos conducen al mismo objetivo, todos tienen el mismo mérito. Cada hombre es libre de seguir cualquier camino que elija. Todos alcanzan el mismo objetivo. El Bhakti Yoga no se menciona en este verso por separado porque la devoción a Dios es esencial para el éxito en cualquier camino. Y Krishna explicó de nuevo que existen otros caminos. Sin embargo, otros que no le conocen lo adoran porque lo han oído de otros. Ellos también parten más allá de la muerte debido a la devota adhesión a lo que han escuchado. A continuación, Krishna explicó que todo lo que nace, ya sea animado o inanimado, surge de la unión del campo y del conocedor del campo. Y Krishna presenta ahora el concepto de Parameshwara o Parabrahman, el excelente Supremo Señor, el Supremo Gobernante, el Espíritu Supremo. El Señor es inmutable, ni ha tenido nacimiento ni muerte. Y os leo. Y este es importante. Quien ve permanentemente al mismo Parameshwara en todos los seres, imperecedero en lo perecedero, él ve verdaderamente. Como podemos observar, en este verso Krishna recalca de nuevo que viéndolo en todos los seres alcanza el verdadero conocimiento. Y esa es la base del jnana. Cuando percibimos esta presencia suprema que habita en todos los seres, lógicamente no podremos dañar a nadie. Y esta referencia es al verso 29. Krishna pidió que conozcamos la diferencia entre el campo y el conocedor del campo y así alcanzar el ser. Esta es la enseñanza central de este capítulo. Quien ve que Prakriti
es quien realiza todas las acciones y por lo tanto sabe que Atman no las realiza, él ve verdaderamente. Y Krishna explicó la profunda enseñanza de la unicidad, en donde el hombre, Jiva Atman, se convierte en divino. Cuando él ve la diversidad de los seres basadas en la unidad y en toda la extensión que emana de ellos, entonces alcanza a Brahman. Qué bello mensaje este de la diversidad en la unidad, a mí me fascina. Sri Ramakrishna lo explicó así: el conocimiento lleva a la unidad, la ignorancia a la diversidad. Krishna concluye así este iluminador discurso: quienes con los ojos del conocimiento perciben así la distinción entre el campo y el conocedor del campo y el secreto de la liberación de los seres de Prakritis, alcanzan al Supremo. Muchas gracias, Namaste.